Ya iniciamos nuestro curso de preparación de auditores. Dentro del contenido que preparamos, realmente planteamos los estándares internacionales, en este caso los estándares ISO determinados en este caso a nivel internacional, para poder preparar a los auditores y poder realizar la misma auditoría. Trabajamos con el sistema de gestión de calidad. Nos falta conocer un poquitito más, terminar esta información completa del sistema de gestión de calidad. A su vez, una vez que abordemos el sistema de gestión de calidad, vamos a continuar con las directrices para las propias auditorías del propio sistema de calidad. Lógicamente nos vamos a un esquema estandarizado a nivel internacional, que son los respectivos ISOs, a un esquema determinado de forma específica. En este caso, hacemos referencia a nuestro modelo de negocio determinado para este ejemplo. En este caso es una aerolínea. Bajo el esquema que abordamos de forma general en el estándar ISO, nos vamos a los puntos específicos directamente de lo que tenemos que tomar como auditores para poder realizar auditorías internas, auditorías externas y ser verificados por la propia autoridad aeronáutica. Tenemos los ISOs de referencia dentro de la retroalimentación que tuvimos el día en la primera sesión. Hablamos del ISO 9001, hablamos también del ISO 19011, que es el siguiente ISO que vamos a abordar, y ese es nuestro objetivo para el cumplimiento de los estándares y las funciones y herramientas que nos van a servir para hacer una propia auditoría. Hablamos del sistema de gestión de calidad, definimos al principio una estructura general de lo que tenemos que realizar cuando se hace una auditoría. El objetivo de la auditoría es identificar todos esos elementos que están conformados en el propio sistema de gestión de calidad. Si recordamos rápidamente el concepto de sistema de gestión de calidad, son todos los elementos esquemáticos, todos los procesos que forman parte del concepto llamado sistema para la administración de la mejora continua. Gestión es la administración y la calidad, en este caso, es la mejora continua. Dentro de los beneficios de auditorías, pues quedamos que nosotros vamos a satisfacer a nuestro cliente, vamos a realizar una planeación, vamos a realizar el compromiso de la alta dirección, la ejecución, vamos a presentar los resultados. A partir de los resultados vamos a identificar siempre las no conformidades, los hallazgos que pudieran ser en la auditoría. Más allá de procurar que siempre tengamos cero hallazgos, pues es importante considerar que una auditoría es un análisis a conciencia de lo que vamos a realizar como empresa para la mejora continua de la propia estructura de los propios procesos. Recordemos que también vamos a dar un seguimiento y evaluación a los propios procesos identificados, a las no conformidades, para atenderlos y en este caso tengamos esa mejora continua. Vamos a evaluar de forma constante los impactos, los cambios dentro de la propia retroalimentación que hicimos en la primera sesión. Mencionamos algunos elementos para poder realizar una auditoría. Dentro de una auditoría, pues vamos a hacer una reunión de apertura en el cual pues, nosotros también debemos de presentar a nuestro equipo de trabajo, debemos de establecer un plan de desarrollo de la propia auditoría, de ofrecérselo a la persona o a la empresa auditada, poder identificar en su momento, conforme se hace la auditoría, hacer informar de forma inmediata de los hallazgos para que sobre la misma auditoría se puedan atender esos mismos hallazgos, en su momento darle un seguimiento para que se cumpla la conformidad de los propios hallazgos. Avanzamos, conocimos un poco de lo que es el estándar internacional, el ISO 9001, su importancia, la importancia de la decisión estratégica, la importancia de la propia calidad. Recordamos que como empresa pues nosotros tenemos que mantener esa satisfacción al cliente, y la satisfacción del cliente pues la vamos a obtener ya sea un cliente interno o un cliente externo. Esa satisfacción pues, nos va a llevar a ese conocimiento de calidad como es la mejora continua. Tenemos que identificar en los procesos a través de nuestro modelo PHB, PHBA, planificar, hacer, verificar, partiendo de nuestro proceso. Nosotros que tenemos que identificar lo que vamos a planificar dentro de nuestro proceso, lo que vamos a determinar, lo que vamos a hacer, lo que vamos a verificar y la forma en que vamos a actuar dentro del proceso. Dentro del proceso hay que identificar esas áreas de oportunidad, eso que nos está fallando, y a su vez también mencionamos si nosotros tenemos áreas de
de ventajas que pudiéramos tener en nuestros procesos, pues hay que fortalecer esas ventajas identificadas dentro de los procesos. Siempre debemos de trabajar el concepto de gestión de riesgos dentro de nuestro proceso. ¿Cuál es el peor riesgo que podemos tener nosotros como empresa aeronáutica, en este caso, en nuestros procesos? Mencionamos varios ejemplos. En este caso tuvimos la oportunidad de identificar los procesos de propios compañeros, procesos de análisis de costos, procesos, también mencionamos algunos que podemos tener en una aerolínea, procesos de operaciones, procesos de mantenimiento, procesos de tripulaciones. Vamos a realizar lo que es todo el ciclo PHBA para identificar esos riesgos o esas ventajas o esas desventajas, esas no conformidades dentro de nuestro esquema de proceso. Dentro de la organización vamos a tener desafíos, recomendaciones cuando realizamos una auditoría. Recordemos que como empresa nueva, lo ideal sería que conforme pase el tiempo lleguemos a obtener esas certificaciones necesarias en diferentes esquemas del ISO, pero para esto pues, nosotros también debemos de cumplir una serie de auditorías para generar ese requisito inicial para podernos certificar dentro de los estándares constantes. También hicimos una aseveración en el concepto de los principios de la gestión. La gestión administrativa no está muy separada de los conceptos de la cultura de la seguridad de la aviación. Tenemos una gestión de calidad. En este caso, en la gestión de calidad siempre vamos a buscar esa matriz de riesgo a partir de la detección de los riesgos. Y en este caso, en aviación, nosotros detectamos los peligros. Y en nuestras empresas nosotros tenemos que identificar esas áreas de oportunidad que a su vez pudieran ser esos peligros que nos pudieran llevar a los estados no deseados determinados dentro de nuestros procesos establecidos. Mencionamos la importancia de la norma de calidad, los principios de gestión de calidad, el enfoque al cliente. Hablamos un poquito de liderazgo, los compromisos de las propias personas, la motivación de los líderes hacia las personas o en la propia institución. Hablamos de los enfoques de procesos, la mejora continua, la toma de decisiones basadas en evidencia, gestión de las relaciones, en este caso los contactos para poder realizar de forma efectiva los trabajos. También mencionamos que es importante tener esa comunicación, esa proactividad dentro de nuestra institución para poder cumplir esos objetivos, esa satisfacción del cliente de forma constante. Debemos de aumentar la eficiencia de la propia empresa y pues lógicamente tenemos que desarrollar el personal. Dentro del desarrollo del personal pues vamos a tener los beneficios económicos, pero dentro de ese desarrollo pues también nosotros vamos a hablar del concepto de capacitación. Entonces nosotros nos vamos del concepto general, que es el estándar internacional, al concepto específico. En ocasiones pues nos vamos a los estándares, a las normas que debemos de cumplir, las reglamentaciones que como empresa en particular debemos de atender, y en este caso si nosotros estamos hablando de un principio de gestión de calidad establecido dentro de una aerolínea, pues nosotros tenemos la obligación de cumplir los estándares legislativos en el aspecto de aeronáutica, nuestra reglamentación, nuestro cumplimiento ante nuestra respectiva autoridad aeronáutica. Eso se convierte en mejores prácticas, en el cual pues, nosotros vamos a promover la capacitación y el desarrollo constante. Hablamos particularmente en el aspecto de aeronáutica, de aviación. Pues recordemos que el principal elemento que utilizamos, que son las aeronaves, pues están obligadas a desarrollarse de forma constante, a modificarse, a actualizarse. Entonces, bajo ese esquema, pues nosotros tenemos por reglamentación internacional, tenemos que capacitarnos de forma constante. Yo por reglamentación, para poder renovar cualquier tipo de licencia, pues tengo que demostrar ante la autoridad pertinente mi propia capacitación año con año. Entonces es un compromiso que nosotros adquirimos para el propio desarrollo de la misma capacitación y el desarrollo de la propia empresa. Recordemos, entre más conocimiento pues tengamos, pues ya lo dijeron los grandes pensadores, el conocimiento al final de cuentas es poder. Entonces nosotros nos vamos a poder desarrollar por medio de la capacitación. Debemos de monitorear, en este caso, nuestros procesos. Debemos de hacer una retroalimentación constante de forma efectiva para hacer una evaluación continua.
conforme evaluemos nuestros procesos. Nosotros dejamos dentro de unas actividades, es identificar nuestro proceso. El enfoque basado en procesos es determinar todos los elementos que están constituidos dentro de la empresa. Recordemos que también una de las habilidades que puede tener el auditor es la competencia, y en este caso la competencia va a estar fundamentada estrictamente en los conocimientos no básicos, en los conocimientos de experiencia hasta cierto punto, experiencia en el análisis de los propios procesos. Sabemos que como expertos aeronáuticos en algún momento pues nos especializamos en ciertas áreas. A lo mejor a mí me gusta el área de finanzas, o a lo mejor a mí me gusta el área de control estratégico de aeronaves, o a lo mejor me gusta el control operacional, a lo mejor me gusta el despacho y control de vuelos, o a lo mejor me gusta el mantenimiento, a lo mejor me gusta ser tripulante de la aeronave, o puedo tener infinidad o n cantidad de procesos. En función de los gustos y la vocación de cada personal, pues nosotros vamos a eficientar, vamos a ser dueños de nuestro proceso efectivo. Cuando nosotros queremos formar parte de la auditoría para la formación de auditores, en este caso nosotros hasta cierto punto conocemos nuestra área, pero también nos tenemos que dar esa oportunidad para conocer otros tipos de áreas, para poder identificar esos procesos, y parte del éxito de hacer una auditoría de forma eficiente es adentrarnos hacia otros procesos que posiblemente yo en su momento pues, no los llego a conocer. Es importante que manejemos esa comunicación constante para poder identificar los diferentes procesos que yo puedo tener en la aerolínea. El enfoque de concepto de proceso pues es identificar todos los elementos que constituyen el eslabón llamado sistema, sistema de obtención de los buenos resultados, el sistema de gestión de calidad. Entonces recordamos, hemos mencionado que la gestión de calidad nos va a llevar al éxito de la propia empresa, el objetivo de la satisfacción de nuestro cliente dentro de nuestro proceso, y si nosotros satisfacemos al cliente dentro de nuestro proceso, pues lógicamente también vamos a satisfacer a nuestro cliente externo, a nuestro cliente general como aerolínea. Nosotros identificamos qué procesos tenemos en una aerolínea, mencionamos alguno, hablamos de mantenimiento, hablamos de ingeniería de mantenimiento, hablamos de operaciones, hablamos de ingeniería de operaciones, hablamos de control estratégico, hablamos de despacho y control de vuelos, hablamos de servicios en rampa, hablamos de jefaturas de los aeropuertos, hablamos de ingeniería de operaciones, hablamos de tráfico, hablamos de tripulaciones, y podemos tener más procesos. También mencionamos que los estándares internacionales ya han sido adoptados por grandes empresas. En este caso no es excepción la aviación. En aviación, pues nosotros los estándares internacionales ya están escritos. ¿Dónde los vemos? En nuestros manuales específicos del Manual General de Mantenimiento, el Manual General de Operaciones. Ya es el resultado de un estudio estratégico y la implementación de la administración para lograr el sistema de gestión de calidad en una propia aerolínea. ¿A qué me refiero? Los estándares ya están aplicados. La información que debe de desarrollar como estrategia una aerolínea mexicana también la desarrolla una aerolínea extranjera como Delta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cumpliendo la normatividad. Una normatividad establecida en el cual se estandariza a los requerimientos internacionales. El contenido del propio Manual General de Mantenimiento, del Manual General de Operaciones, está determinado por las normas mexicanas, y a su vez estas normas mexicanas han sido estudiadas y realizadas para cumplir los estándares internacionales por las propias recomendaciones, en particular en este caso de la propia autoridad internacional que es la OASI. Entonces es importante reconocer que estos procesos ya están identificados, ya están escritos, hay que cumplirlos, y de manera inmediata pues nosotros debemos de generar ese grado de vulnerabilidad más alto. A lo mejor dentro de una empresa la ruptura del cumplimiento del objetivo de nuestro proceso pues puede ser a lo mejor un aspecto financiero, pero si nos vamos directamente a una aerolínea, el riesgo mayor que pudiéramos tener al no cumplir, en este caso cualquier tipo de proceso, en su gran mayoría dentro de la propia aerolínea,
pues nos lleva al estado no deseado, que es un accidente incidente, y es un riesgo que pues, puede, en este caso, mermar el desarrollo del seguimiento de negocio de la propia aerolínea. Entonces, identificamos algunos procesos, solamente mencionamos algunos, relacionamos algunos ejemplos, los resultados esperados de cada proceso. En este caso, pues nosotros debemos de identificar en diferentes áreas los propios procesos, debemos de satisfacer a nuestros clientes internos, externos, debemos de cumplir los requisitos determinados dentro de la propia empresa y determinados a nivel estándar internacional y a nivel reglamentación específica. Debemos de dar ese valor agregado, que es ese plus, ese término adicional que permite identificar a las organizaciones y generar esa confianza por parte de los diferentes entes que nosotros vamos a satisfacer, en este caso nuestros clientes internos, nuestros clientes externos. Ganamos esa confianza de entregar ese valor agregado. Lógicamente llegamos a un desempeño eficaz de los propios procesos. Mencionamos en este caso que al identificar nuestros procesos es importante conocer el modelo PBHA. En este caso, en el modelo PBHA, nosotros debemos de trabajar con fuentes de entradas, debemos identificar las actividades que realizamos dentro de nuestro proceso, las fuentes de salida que tenemos dentro de este proceso. A partir de este modelo, a partir de este sistema de gestión de proceso, pues nosotros vamos a determinar las entradas generales que tenemos en la aerolínea, las entradas específicas que vamos a tener en nuestro proceso. A partir del PHBA identificamos la mejora continua. En este caso del PHBA identificamos una planeación, qué vamos a hacer para que se cumpla el objetivo de nuestro proceso dentro de nuestra aerolínea, qué vamos a ejecutar dentro del proceso, qué vamos a desarrollar dentro de nuestra área de trabajo y qué vamos a verificar que se esté cumpliendo dentro del objetivo. En este caso debemos de actuar de forma proactiva, de forma interactiva y en su momento pues también de forma reactiva para poder cumplir los objetivos. La herramienta que vamos a tener es el PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar, para identificar y dar mayor herramienta y visualización dentro de nuestro proceso. Dentro del proceso hay que planificar, hacer, actuar, verificar. Vamos a generar ese apoyo a la operación, evaluación del empeño, la mejora continua y lógicamente todo esto va a ir de la mano del grado de liderazgo que nosotros manejemos. Dentro de los pensamientos basados en los riesgos, cada vez que analicemos nuestro riesgo, nuestro proceso, perdón, debemos de identificar los riesgos, darles el grado de vulnerabilidad. En este caso, si estamos en un nivel de riesgo efectivo, en este caso mencionamos algunas cualidades para identificar los riesgos, y a partir de la identificación de los riesgos hay que generar una efectividad para mejorar y hasta cierto punto eliminar los riesgos dentro de nuestros procesos. La toma de decisiones va a ser a partir de la estadística, los datos de información que vamos a tener dentro del proceso. Vamos a tener un pensamiento basado en riesgos siempre, la identificación. Nos debemos de atrever a identificar ese riesgo dentro de nuestro proceso. Y yo estoy en mantenimiento en una aerolínea, ¿cuál es el riesgo que yo voy a tener? Que mi avión no esté aeronavegable. Lógicamente el avión no está aeronavegable, pues voy a correr el riesgo de tener un accidente si en dado caso yo quisiera realizar una operación fuera de los estándares reglamentarios, ¿no? Entonces es importante, un ejemplo que pudiéramos tener ahorita que está muy de moda, todas las aeronaves para entrar a ciertos espacios aéreos nacionales e internacionales saturados, pues requieren una certificación del ADS-B, que es un sistema de vigilancia permanente en los diferentes puntos donde se encuentra la aeronave. Algunas aeronaves, pues, bajo premura de ciertas carencias que pudieran tener, pues algunas aeronaves no llegan a tener este sistema. Si no lo tienen, realmente no pueden seguir volando, porque al final de cuentas en aviación debemos de tener una vigilancia constante de las propias aeronaves. Entonces nos ponemos en riesgo.
en riesgo de sufrir un accidente, y en dado caso que pasara un accidente, pues debemos de analizar qué pasó, analizar para evitar que vuelva a pasar ese accidente. Entonces ya estamos en un riesgo desde el momento que nosotros estamos generando una aeronave que no está cumpliendo la aeronavegabilidad, no trae un sistema que es requerido por la autoridad aeronáutica. Por otra parte, también la autoridad aeronáutica tiene que hacer su labor, hacer esas verificaciones de forma constante, y dentro de esas verificaciones pues es ir a las aerolíneas a verificar que cumplan ciertos estándares, y lógicamente para eso nosotros nos preparamos para que en algún momento, cuando las aerolíneas sean verificadas, estemos nosotros listos para poder entregar la mayor cantidad de resultados, menor cantidad de no conformidades, menor cantidad de hallazgos encontrados, y de esa forma pues nosotros vamos a determinar que nuestra aerolínea no está en gran riesgo de sufrir un accidente, un incidente. Entonces siempre debemos de considerar el pensamiento basado en riesgos. Lógicamente esto va de la mano de la propia importancia del concepto de calidad y la forma en que vamos a obtener esa calidad. Recordamos y mencionamos desde el principio que lo que es el estándar ISO 9001 nos da estos fundamentos teóricos, estos conceptos fundamentales, para que a su vez nosotros aterricemos estos conceptos en nuestras diferentes áreas, de nuestros diferentes procesos. Es importante que a lo mejor nosotros nos especializamos en un área, pero también tengamos esa visión para conocer otros tipos de áreas que puedan generar un vínculo, un desarrollo específico entre relacionar mi proceso y otro proceso, y lógicamente cumplir el objetivo organizacional. Definimos algunos conceptos como riesgos potenciales. Mencionamos que en una aerolínea el riesgo más potencial que podemos tener es un accidente. En este caso, pues también dentro de los procesos hay diferentes tipos de riesgos, ¿no? Si mencionamos otro, en el área de operaciones, el riesgo que pudiéramos tener que nuestro avión esté fuera de servicio y no pueda realizar una ruta planeada establecida a lo largo del día. A lo mejor mi aeronave, por no trabajar de forma estratégica, pues la jornada de trabajo de mi tripulante se vence en uno de sus puntos por la excesa continuidad de demoras, y eso me va a dejar que mi avión pues no pudiera continuar, ¿sale? También hay que identificar esos riesgos potenciales. En algún momento mencionamos de las ventajas que podemos tener dentro del análisis de los propios procesos. Hablamos del proceso de tripulaciones, hablamos del contexto en el cual se encuentra la empresa. En algún momento hablamos de la estructuración de las tripulaciones, particularmente las tripulaciones, pues en este caso particular, conformada por la aerolínea del Estado, pues por lo que tengo entendido son tripulaciones que no pertenecen a sindicatos. Hasta cierto punto, pues ese riesgo potencial que un sindicato proteja o cumpla los derechos laborables de vencimiento de jornada y no lograr el objetivo y no tener esa flexibilidad por beneficio de la empresa, pues nos da cierta ventaja. También se convierte en un riesgo potencial. Entonces hay que analizar esas áreas de oportunidad, también hay que analizar esas áreas de ventajas que tenemos como tal, pero también esas áreas que tenemos en desventaja, que son las famosas no conformidades o los hallazgos. Hay que hacer una planificación, una estrategia para abordar esos riesgos identificados en los diferentes procesos. Aquí mencionamos algunas realidades que están pasando en la industria. El hecho de que yo les comente que nosotros nos ponemos en riesgo a no cumplir una secuencia operacional de vuelos, pues inmediatamente alcanzará un vuelo, pues afectamos, pegamos económicamente, tenemos responsabilidades ante el propio consumidor. En este caso, en algún momento, si nosotros dejamos varado en un aeropuerto alterno a ciertos pasajeros, pues tenemos compromisos legales que hay que cumplir, y eso nos genera una merma o un gasto dentro de la propia empresa. Entonces, esto que les estoy comentando, pues es una realidad, es algo que está pasando en el mercado. Las aerolíneas se están quedando cortas con la planeación en el aspecto de cumplimiento de jornadas de trabajo de los propios tripulantes.
Esto pues genera hasta cierto punto un entendimiento, una estadística en el cual pues entendemos que a fin de mes siempre se están quedando sin tripulantes, a fin de mes se están cancelando vuelos, a fin de mes se están demorando vuelos. Entonces es una realidad del sector aeronáutico, el sector de aviación, sector específico de las aerolíneas. Tenemos que hacer esas acciones preventivas para contrarrestar todos esos riesgos que podemos tener. Ahorita estamos hablando del control estratégico de tripulaciones, pero también podemos tener otros riesgos en diferentes procesos de la propia empresa. Debemos de analizar esas no conformidades confirmadas. En este caso yo les hablo o yo les llamo como análisis de no conformidades. Las no conformidades yo las considero como los peligros que nos llevan a los riesgos. Entonces, una conformidad es algo que ya encontramos que no está cumpliendo dentro del eslabón conocido como proceso. Entonces, hay que atenderla de forma inmediata, hay que generar esa eficacia para atención del cumplimiento del sistema de gestión. Lógicamente, de esa manera nos vamos a la mejora continua. Entonces, lógicamente, impactamos en la productividad. En el ejemplo, pues si nosotros no tenemos tripulantes, pues ya vamos a cancelar vuelos. Pero también podemos trabajar en otros aspectos, en mantenimiento. Si nosotros no tenemos el avión aeronavegable, pues no vamos a tener un avión y vamos a cancelar también vuelos. Entonces, si nosotros estamos en el área de calidad y en el área de calidad se nos pasa a identificar muchas no conformidades en los diferentes procesos, pues vamos a generar un caos dentro de los mismos procesos dentro de la propia institución. Entonces, hasta este punto nos quedamos, de hecho quedamos en este punto de relación de normas. El siguiente punto esquemático es trabajar relacionando las diferentes normas. En este caso hemos hablado del cumplimiento del sistema de gestión de calidad, que es lo que vamos a monitorear. Como auditores dentro de una empresa, tenemos que monitorear que se esté cumpliendo el sistema de gestión de calidad. Tenemos una norma que es el sistema de gestión de calidad, la norma ISO 9001, pero también dentro del sistema de gestión de calidad nosotros hablamos de los procesos. Dentro de los procesos hablamos de los riesgos, del análisis de riesgos. Y también tenemos una norma para análisis de riesgos. También tenemos una norma para lo que es la verificación y fundamentos de la realización de una auditoría. Entonces tenemos una relación con diferentes tipos de normas, así como tenemos relación con normas nacionales, con normas internacionales, que son los estándares ISO. También vamos a tener cumplimientos, normas o estándares de legislación. Entonces es importante relacionar todos esos cumplimientos para generar esa eficacia en el aspecto de la gestión de calidad. La actividad que realizamos fue identificar nuestro proceso y a partir de la identificación de nuestro proceso aplicamos nuestra herramienta conocida como PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar. Una vez aplicando la herramienta PHBA dentro de nuestro proceso, identificamos el riesgo, vimos qué debemos de planificar, qué debemos de hacer y qué debemos de verificar dentro del proceso y llegamos a un análisis de riesgo. Entonces vamos, dentro de la siguiente actividad, vamos a analizar estos procesos que tenemos. Voy a compartir la pantalla, pero en este caso, para abrir el propio documento que dejamos de actividad. Algunos compañeros me mandaron su actividad por WhatsApp, entonces ahorita vamos a abrir. No sé si en este punto de retroalimentación alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Se trabó mi máquina. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. Ninguna duda por mi parte, gracias.